En una ocasión, un Airbus A340 se incendió tras salirse de la pista en Toronto, pero todos los pasajeros sobrevivieron. Años más tarde, un Airbus A350 colisionó con otro avión en Tokio, se incendió y, aún así, todos lograron salir con vida. Estos son algunos aviones que nunca han sufrido un accidente mortal. Airbus A340, el infierno de la pista de aterrizaje que salvó a 309 almas. Nuestra primera historia nos lleva al Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto el 2 de agosto de 2005, donde se produjo uno de los rescates más aterradores y milagrosos de la historia de la aviación a bordo de un Airbus A340. El vuelo 358 de Air France se acercaba en medio de una violenta tormenta eléctrica, con una visibilidad casi nula y una fuerte lluvia que azotaba el avión. Los pilotos, luchando contra las turbulencias y las ráfagas de viento, se esforzaban por alinearse con la pista resbaladiza por la lluvia mientras los relámpagos crepitaban a su alrededor. El enorme A340-313, con 309 personas a bordo, 297 pasajeros y 12 miembros de la tripulación, aterrizó. Pero algo salió terriblemente mal. El avión se acercaba demasiado rápido. Los inversores tóxicos comenzó a llenar lo que quedaba de la cabina. En el interior, se desató el caos cuando los pasajeros se apresuraron a buscar las salidas, muchos atrapados en sus asientos, otros trepando por los escombros. Las rampas de emergencia se desplegaron, pero algunas estaban rotas o bloqueadas por el fuselaje destrozado. Los auxiliares de vuelo, entrenados precisamente para esta pesadilla, gritaban instrucciones a través del humo, tirando físicamente de los pasajeros hacia cualquier abertura que encontraban. Los padres abrazaban a sus hijos. Desconocidos se ayudaban entre sí, y todos luchaban contra el reloj mientras el fuego se propagaba rápidamente por A340 demostró su valía. Los avanzados materiales, compuestos del avión y sus características estratégicas de resistencia al fuego, crearon una ventana crucial. Las llamas tardaron más en penetrar en la estructura de la cabina de lo que lo habrían hecho en los antiguos diseños de aluminio. Esto permitió ganar unos minutos preciosos. En una asombrosa hazaña de evacuación ejecutada en las condiciones más infernales imaginables, las 309 personas escaparon de los restos en llamas en menos de aproximadamente 90 segundos. 43 personas sufrieron lesiones, 12 de ellas graves, fracturas óseas por el impacto, quemaduras por pasar demasiado cerca de las llamas, inhalación de humo que tardaría semanas en curarse. Pero aunque parezca increíble e imposible, no murió ni una sola persona. Incluso después de quedar destrozado y envuelto en llamas, el A340 demostró que la ingeniería inteligente puede marcar la diferencia entre la tragedia y la supervivencia. Pero esta no sería la última vez que un avión se vería empujado al límite. La siguiente prueba se produciría en lo alto de los Andes. Airbus A340. El golpe de cola que casi acabó con 359 vidas. Solo 2 años después, otro Airbus A340 pondría a prueba los límites de la supervivencia en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, el 9 de noviembre de 2007. Esta vez, se trataba del vuelo 6C-463 de Iberia, un A340-600, la variante más larga y alargada del A340, que intentaba aterrizar en uno de los aeropuertos más difíciles de Sudamérica, situado en lo alto de los Andes. La aproximación parecía rutinaria hasta los últimos segundos. Mientras el enorme avión descendía hacia la pista, algo salió terriblemente mal con la técnica de aterrizaje. Los pasajeros sintieron que las ruedas principales tocaban tierra con normalidad, pero entonces se oyó un espantoso chirrido que heló la sangre a todos. La cola del avión se arrastraba por la pista. El metal rozaba el hormigón y lanzaba una lluvia de chispas visible para los horrorizados espectadores. El avión no pudo mantener su trayectoria sobre la superficie mojada de la pista. Como una enorme bestia herida, comenzó a deslizarse, saliéndose de la superficie pavimentada. Entonces llegó el momento catastrófico. El tren de aterrizaje, esas patas críticas que sostienen un avión de 375 toneladas, comenzó a colapsar. Los pasajeros fueron lanzados violentamente contra sus asientos cuando el avión se balanceó y se estabilizó en un ángulo espantoso, con 2 de sus potentes motores desprendidos de las alas mientras el avión se detenía. Dentro de la cabina,
359 personas permanecían sentadas en un silencio atónito, esperando lo que estaban seguros que vendría a continuación: el fuego. Cuando un avión se sale de la pista con los tanques de combustible rotos y los motores calientes esparcidos por el suelo, el fuego es casi inevitable. Tanto los pasajeros como la tripulación contuvieron la respiración, algunos rezando, otros simplemente paralizados por la conmoción. Pero el fuego nunca llegó. Los sistemas de combustible del avión, diseñados con múltiples redundancias y válvulas de cierre automático, habían cumplido su función. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos y comenzó la evacuación. Todas las personas a bordo salieron ilesas. Los 359 pasajeros y la tripulación escaparon sin lesiones graves. Algunos tenían pequeños golpes y magulladuras por el impacto. Unos pocos sufrieron shock. Pero eso fue todo. El avión quedó destruido, con una pérdida total del fuselaje valorada en cientos de millones de dólares. Pero la investigación posterior atribuyó al robusto diseño estructural y a los eficaces sistemas de emergencia del A340 el mérito de haber evitado lo que fácilmente podría haber sido un accidente con numerosas víctimas. Otro accidente evitado, otro milagro registrado. Pero los cielos aún no habían terminado de poner a prueba a la aviación. Y pronto, un avión Boeing tendría que demostrar su resistencia en una pista de Atlanta. Boeing 717, la nariz que no se caía y la evacuación en el humo de Atlanta. Puede que el Boeing 717 no sea tan famoso como sus hermanos de la familia Boeing, pero este fiable avión regional ha logrado un historial de seguridad perfecto en más de 1,5 millones de salidas. Sin embargo, eso no significa que no haya tenido momentos de infarto. Veamos dos incidentes que pusieron a prueba los límites de este avión y los nervios de todos los que iban a bordo. El 28 de junio de 2023, el vuelo 1092 de Delta Air Lines se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, completando lo que debería haber sido un vuelo rutinario desde Atlanta. El Boeing 717, con matrícula N955AT, se encontraba en la aproximación final cuando los pilotos intentaron bajar el tren de aterrizaje delantero. No pasó nada. Intentaron el sistema de extensión alternativo. Tampoco pasó nada. El tren de aterrizaje delantero, esa rueda fundamental que evita que la parte delantera del avión roce la pista, se negaba a extenderse. Dentro de la cabina, los auxiliares de vuelo comenzaron a dar las instrucciones de emergencia que ningún pasajero quiere oír jamás. ¡Prepárense para el impacto! Las 96 personas a bordo de ese avión, entre pasajeros y tripulación, se dieron cuenta de repente de que estaban a punto de experimentar un aterrizaje de emergencia, en el que el morro del avión rozaría el cemento a más de 240 km/h. A medida que el C-117 descendía, los pilotos mantuvieron una actitud de cabeceo hacia arriba el mayor tiempo posible, manteniendo el morro en el aire mientras el tren principal recibía el impacto inicial. Durante unos segundos, pareció que podrían mantener el morro hacia arriba indefinidamente. Pero la física ganó. La parte delantera del avión cayó lenta e inevitablemente hacia la pista. El metal chocó contra el pavimento con un chirrido espantoso que los pasajeros describirían como el peor sonido que habían oído jamás. Las chispas volaron en una lluvia espectacular mientras el avión se arrastraba por la pista 18L durante aproximadamente 1.500 pies, dejando tras de sí un rastro de hormigón arañado y metal retorcido. En el interior, los pasajeros se aferraron a los reposabrazos con tanta fuerza que se les pusieron blancos los nudillos, muchos convencidos de que así era como iban a morir. Pero la robusta construcción del 717 aguantó. El fuselaje no se rompió, no se produjo ningún incendio, y cuando el avión finalmente se detuvo, las 96 personas fueron evacuadas sanas y salvas, sin sufrir ningún daño. La investigación de la NTSB revelaría más tarde una fractura por fatiga en un componente crítico llamado Upper Lock Link, que había acumulado 41,257 ciclos. La instalación de revisión no había seguido correctamente el boletín de servicio de Boeing, un descuido en el mantenimiento que casi cuesta vidas, pero que, gracias a la habilidad de los pilotos y a la resistencia del avión, no causó víctimas.
Avancemos rápidamente hasta el 24 de febrero de 2025, cuando otro Boeing 717, el vuelo 876 de Delta, con matrícula N942AT, proporcionó a sus pasajeros una experiencia aún más aterradora. El avión acababa de despegar del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, ascendiendo por el cielo hacia Greenville-Spartanburg, cuando los pasajeros y la tripulación notaron de repente algo que desencadena un miedo primitivo: humo. No era solo una voluta de humo, sino un humo espeso y denso que llenó rápidamente tanto la cabina como la cabina de mando. Los auxiliares de vuelo, de la parte trasera del avión, informaron de que apenas podían ver más allá de la primera fila de asientos. Los pasajeros comenzaron a toser. Algunos se cubrieron la cara con la camisa y otros buscaron a tientas las máscaras de oxígeno. La tripulación de la cabina de pilotaje, que se enfrentaba a sus propios problemas de visibilidad y a las alarmas que indicaban que el sistema de aceite del motor derecho mostraba una presión casi nula, tomó una decisión inmediata: regresar de emergencia a Atlanta. El motor derecho se apagó cuando el avión dio la vuelta, volando ahora con un solo motor, con la cabina llena de humo y los pasajeros aterrorizados. Cada segundo parecía una eternidad. ¿Fallaría el otro motor? ¿Le superaría el humo antes de que pudieran aterrizar? Cuando el 717 finalmente aterrizó en Atlanta y se detuvo, la evacuación fue rápida y decisiva. Todos los pasajeros y la tripulación escaparon utilizando las rampas de emergencia, con solo heridas leves. 2 veces puesto a prueba, 2 veces victorioso. El Boeing 717 demostró que la fiabilidad no tiene que ver con la fama, sino con la supervivencia. Pero mientras los aviones de Boeing se mantenían firmes, el avión de pasajeros más grande de la historia estaba a punto de enfrentarse a un reto que podría haberlo cambiado todo. Airbus A380, cuando el avión de pasajeros más grande del mundo perdió un motor sobre el océano. El 4 de noviembre de 2010 comenzó como un día cualquiera para el vuelo 32 de Qantas, pero se convertiría en una de las catástrofes más dramáticas de la historia de la aviación moderna. El enorme Airbus A380-842, con matrícula VHOQA, que transportaba a 469 personas, acababa de despegar del aeropuerto Changi de Singapur y ascendía por el cielo tropical en lo que debería haber sido un vuelo rutinario a Sydney. Apenas 4 minutos después del despegue, a 7.000 pies sobre la isla de Batam, en Indonesia, los pasajeros oyeron un sonido que nadie quiere oír nunca en un avión: una enorme explosión. El motor número 2, un enorme Rolls-Royce Trent 900, no solo falló, sino que se desintegró de forma catastrófica. Las esquirlas de las palas de la turbina que explotaron atravesaron la carcasa del motor en lo que se denomina un fallo incontrolado, el peor escenario posible en aviación. Trozos de metal afilados como cuchillas, algunos de varios kilos de peso, atravesaron el ala izquierda del A380 como balas atravesando papel. Dentro de la cabina, el capitán Richard de Crespigny y su tripulación se enfrentaron de repente a más de 100 alertas del sistema, un fallo en cadena que habría abrumado a la mayoría de los pilotos. Los escombros habían cortado las tuberías de combustible, perforado los tanques de combustible provocando fugas masivas, dañado los sistemas hidráulicos y comprometido los controles de vuelo. El avión se estaba desintegrando literalmente en pleno vuelo, perdiendo combustible a un ritmo alarmante. Y la tripulación tenía que averiguar cuáles de las alarmas que sonaban realmente importaban y cuáles podían ignorar para centrarse en mantener a todos con vida. Mientras tanto, en tierra, los testigos observaban con horror cómo llovían restos del cielo. Trozos de componentes del motor y del ala, que habían sido expulsados a velocidades supersónicas, se estrellaban contra casas, fábricas y calles de toda la isla de Batam. Milagrosamente, nadie en tierra resultó herido. Pero las personas a bordo del A380 no tenían ni idea de si sobrevivirían a la siguiente hora. La tripulación trabajó metódicamente en una emergencia increíblemente compleja, priorizando los sistemas y siguiendo listas de comprobación que nunca habían sido diseñadas para tantos fallos simultáneos. No podían descargar combustible para reducir el peso de aterrizaje porque el sistema de descarga de combustible estaba dañado. Tenían un control limitado sobre el avión, y con el combustible saliendo de los tanques rotos, estaban en una carrera contra el tiempo.
El A-380 sobrevoló el océano durante casi 2 horas mientras la tripulación se preparaba para lo que sería uno de los aterrizajes más difíciles de la historia de la aviación. Cuando finalmente se acercaron a la pista de Singapur, llevaban 40 toneladas de exceso de peso, muy por encima del peso máximo de aterrizaje del avión, con una capacidad de frenado limitada y los controles de vuelo dañados. Si algo salía mal al tomar tierra, si reventaba un neumático, si fallaban los frenos restantes, si el ala dañada no podía soportar la tensión, el avión con exceso de peso podría dar vueltas de campana por la pista, romperse y estallar en llamas. El aterrizaje fue tan duro y rápido que reventó varios neumáticos, pero el robusto tren de aterrizaje del A-380 aguantó. El avión se detuvo derrapando y las 469 personas a bordo salieron ilesas. La investigación reveló un defecto de fabricación en un conducto de aceite, una imperfección de solo unos milímetros, que causó el fallo catastrófico. Ese vuelo se convirtió en una lección magistral de compostura en medio del caos, pero si cree que la explosión de un motor fue grave, espere a oír lo que sucedió con el siguiente A-380 que perdió un motor sobre Groenlandia. Airbus A-380, el motor que explotó sobre Groenlandia. Si cree que eso fue dramático, agárrese a su asiento, porque el 30 de septiembre de 2017, el vuelo 66 de Air France demostraría que los rayos pueden caer 2 veces en el mismo sitio, o, en este caso, que 2 A-380 diferentes pueden sufrir fallos catastróficos en los motores y aún así aterrizar de forma segura. Esta vez, el enorme Airbus A-380, con 521 personas a bordo, volaba a 37.000 pies de altura sobre la vasta y helada tierra baldía de Groenlandia, en un vuelo de París a Los Ángeles. Llevaban más de 3 horas de lo que debería haber sido un tranquilo vuelo transatlántico cuando los pasajeros oyeron ese sonido ya familiar, pero siempre aterrador, un estruendo atronador. El motor número 4, otro turbofan de alto empuje, en este caso un General Electric GP71270, había sufrido una avería catastrófica. El cubo del ventilador, un enorme disco giratorio, situado en el centro del motor, se había agrietado debido a la fatiga del metal y se había desintegrado literalmente. Trozos del motor, algunos de ellos con un peso de cientos de kilos, se esparcieron por la capa de hielo de Groenlandia, a miles de pies de altura. Los pasajeros del lado derecho del avión observaron con horror cómo se desprendían partes del motor. Uno de ellos describiría más tarde que oyó un fuerte golpe, seguido de una violenta sacudida que estremeció todo el avión. Los auxiliares de vuelo, manteniendo su compostura profesional a pesar de su propio miedo, recorrieron la cabina tranquilizando a los pasajeros mientras se preparaban para la posibilidad muy real de un aterrizaje de emergencia. Aquí es donde la situación se volvió realmente aterradora. Se encontraban sobre uno de los lugares más remotos e inhóspitos de la Tierra. El aeropuerto adecuado más cercano era Goose Bay, una pequeña base militar en Labrador, Canadá, a cientos de kilómetros de distancia, al otro lado del Atlántico Norte. Si algo más salía mal, si fallaba otro motor, si los escombros habían dañado sistemas críticos, si el A-380 no podía mantener la altitud con 3 motores, se enfrentarían a un amerizaje en el gélido océano Atlántico, donde el tiempo de supervivencia en el agua se mide en minutos. La tripulación se desvió inmediatamente a Goose Bay, y el A-380, diseñado precisamente para este tipo de situaciones, siguió volando sin problemas con sus 3 motores restantes. Pero la odisea no había terminado. Cuando aterrizaron en la remota base, los 521 pasajeros y la tripulación se encontraron varados durante toda la noche en condiciones precarias, en unas instalaciones que no estaban equipadas para acoger a cientos de visitantes inesperados. El estrés del casi desastre, combinado con la incertidumbre de estar atrapados en medio de la nada, dejó a muchos pasajeros emocionalmente agotados. La investigación posterior implicó la recuperación de los restos del motor esparcidos a lo largo de kilómetros de hielo de Groenlandia, un proceso que llevó años y costó millones de dólares. La FAA ordenó inspecciones de motores similares en toda la flota, pero una vez más, todas las personas a bordo habían sobrevivido a un suceso que fácilmente podría haber sido catastrófico.
Otra casi catástrofe convertida en historia de supervivencia. La ingeniería moderna había salvado a 521 personas en medio de la nada, pero tanto en el gélido norte como en los abrasadores trópicos. Los aviones más pequeños se enfrentan a sus propios peligros. Embraer ERJ-145, la nieve segadora y la pista de aterrizaje que no estaba ahí. Los aviones regionales suelen volar en las condiciones más difíciles, trayectos cortos, despegues y aterrizajes frecuentes, condiciones meteorológicas adversas, lo que hace que el impecable historial de seguridad del Embraer ERJ-145, con 0 víctimas mortales en 25 años y más de 1.200 aviones, sea aún más impresionante. Pero eso no significa que estos pequeños y resistentes aviones no hayan enfrentado momentos que desafían a la muerte. El 4 de marzo de 2019 fue uno de esos días en Presque Isle, Maine, donde el invierno no solo visita, sino que domina. El vuelo Coronado Metos 33 de United Express, operado por Comutair con un Embraer ERJ-145, intentaba aterrizar en condiciones que pondrían nerviosos incluso a los pilotos más experimentados. Nieve intensa, mala visibilidad y el desafío único que los meteorólogos llaman blanco sobre blanco, en el que el suelo cubierto de nieve se vuelve indistinguible del cielo lleno de nieve. Las 31 personas a bordo, pasajeros y tripulación, no tenían ni idea de que estaban a punto de formar parte de uno de los incidentes de aterrizaje más extraños de la historia reciente de la aviación. A medida que el ERJ-145 descendía a través de la nieve segadora, los pilotos creyeron ver la pista. Continuaron su aproximación, siguiendo lo que creían que eran las luces de la pista que los guiaban hacia la seguridad. El copiloto, agotado por un largo día, y el capitán, que se enfrentaba a unas condiciones que hacían casi imposible ver, se convencieron a sí mismos de que estaban alineados correctamente. No era así. Estaban a 200 pies fuera de curso. El ERJ-145 no aterrizó en la pista, sino en una zona cubierta de nieve paralela a ella. En el instante en que las ruedas tocaron el suelo blando en lugar del hormigón pavimentado, los pilotos supieron que algo iba catastróficamente mal. El avión se sacudió y tembló mientras el tren de aterrizaje luchaba con el terreno irregular y el tren principal izquierdo acabó rompiéndose por completo. El avión se deslizó por la nieve, inclinándose dramáticamente mientras el metal raspaba contra la tierra helada. Dentro de la cabina, los pasajeros fueron lanzados contra sus cinturones de seguridad. El equipaje se estrelló contra los compartimentos superiores y durante varios segundos aterradores, todos pensaron que estaban a punto de volcar o dar vueltas por el campo. Pero la nieve blanda que había causado la confusión también los salvó. Amortiguó el impacto y detuvo gradualmente el avión averiado. Cuando el polvo, o más bien la nieve, se asentó, 3 personas tenían heridas leves, un miembro de la tripulación y 2 pasajeros, pero todos estaban vivos. El avión quedó totalmente destruido, fue declarado sustancialmente dañado y finalmente dado de baja. La investigación de la NTSB reveló una tormenta perfecta de factores humanos, sesgo de confirmación, por el que la tripulación vio lo que esperaba ver en lugar de lo que realmente había, fatiga que afectó a la toma de decisiones, y una antena ILS cubierta de nieve que había provocado una ligera desalineación en el sistema de guía de instrumentos. Aterrizar a 200 pies de la pista podría haber terminado en desastre, pero la suerte y el diseño lo convirtieron en otra historia de supervivencia. Y, como quiso el destino, el ERJ-145 volvería a ser puesto a prueba pocos años después. Embraer ERJ-45, el tren de aterrizaje que se rompió en Houston. Avancemos rápidamente hasta el 3 de mayo de 2024, en el aeropuerto Hobby de Houston, donde otro Embraer ERJ-145 demostraría que, a veces, los momentos más peligrosos se producen cuando crees que estás a salvo. El vuelo XE-284 de JSX acababa de completar un aterrizaje suave, tocando tierra suavemente en la pista. El aterrizaje fue perfecto, como sacado de un libro de texto, hasta que de repente dejó de serlo. Los pasajeros sintieron lo que uno de ellos describió como una sacudida enorme, cuando el tren de aterrizaje principal izquierdo del avión se colapsó de repente sin previo aviso. El avión se inclinó violentamente hacia la izquierda, con el metal rozando el concreto mientras la punta del ala arañaba la pista.
Los pilotos, tomados completamente por sorpresa, lucharon por mantener un cierto control mientras el avión averiado se salía de la pista. El viento soplaba con ráfagas de hasta 24 nudos, lo que aumentaba el caos mientras el avión se deslizaba y rozaba, dejando un rastro de escombros a su paso. Dentro de la cabina, los auxiliares de vuelo ordenaron inmediatamente a los pasajeros que se prepararan para lo que podría convertirse en un incendio o algo peor. Pero aquí es donde la filosofía de diseño del ERJ-145, que da prioridad a la integridad estructural por encima de todo lo demás, salvó vidas. El fuselaje se mantuvo intacto a pesar del violento impacto y el chirrido del metal. Los tanques de combustible no se rompieron. No se produjeron chispas que provocaran llamas. Cuando el avión finalmente se detuvo, los 24 pasajeros y la tripulación pudieron evacuarlo y solo un miembro de la tripulación sufrió una lesión leve. El avión sufrió daños importantes. Tanto el ala como el fuselaje presentaban daños estructurales significativos, lo que probablemente lo convertía en una pérdida total. La antigüedad del avión, de 23 años, suscitó inmediatamente preguntas sobre el mantenimiento y la fatiga, lo que dio lugar a una investigación de la NTSB que continúa hasta hoy. Pero la conclusión seguía siendo la misma. Otro fallo potencialmente catastrófico del tren de aterrizaje. Otro Embraer ERJ 145. Otra tasa de supervivencia perfecta. Una vez más, el desastre estuvo a pocos centímetros. Y una vez más, todos salieron ilesos. Pero no todos los aviones tendrían tanta suerte. La siguiente historia viene acompañada de humo, caos y una única y desgarradora pérdida. Airbus A220. El humo que mató a una persona, pero salvó a cientos. El Airbus A220, originalmente el Bombardier C-Series, ha mantenido un extraordinario historial de seguridad desde que entró en servicio en 2016. Pero el 23 de diciembre de 2024 marcaría su día más oscuro, un día que pondría a prueba todo lo que la aviación moderna ha aprendido sobre procedimientos de emergencia y supervivencia. El vuelo 1885 de Swiss International Airlines volaba a 40.000 pies de altura sobre Europa, en un vuelo rutinario de Bucarest a Zúrich. El Airbus A320-300 transportaba pasajeros y tripulación que no esperaban nada más que algunas turbulencias o un retraso en el servicio de bebidas. Entonces, sin previo aviso, el motor izquierdo sufrió una avería catastrófica. El eje del motor se fracturó, causando daños inmediatos y graves. En cuestión de segundos, el humo comenzó a invadir la cabina. No solo una voluta o una neblina, sino un humo espeso y acre que llenó rápidamente el compartimento de pasajeros. La tripulación de la cabina se puso inmediatamente sus equipos de respiración protectores y comenzó los procedimientos de emergencia a las 16:34 UTC. A las 16:37, solo 3 minutos después, habían apagado el motor averiado. Pero el humo continuaba, alimentado por los restos de aceite, que eran aspirados por los sistemas de la aeronave. En la cabina, los pasajeros y la tripulación se enfrentaron a una situación de pesadilla. La visibilidad se redujo casi a cero. Los auxiliares de vuelo tuvieron problemas con sus propios equipos de respiración protectores, ya que algunos no funcionaban correctamente debido al estrés de la emergencia. Los pasajeros tosían y se ahogaban. Se cubrían la cara con la camisa y algunos empezaban a entrar en pánico a medida que el humo se hacía cada vez más denso. Los pilotos declararon una emergencia y se desviaron a Graz, Austria, el aeropuerto adecuado más cercano. El descenso se hizo eterno para los pasajeros, que luchaban por respirar entre los gases tóxicos. Cuando el A220 finalmente aterrizó en Graz a las 16:55, la evacuación fue rápida y desesperada. Se desplegaron las rampas y los pasajeros se apresuraron a escapar de la cabina llena de humo. 16 personas resultaron heridas durante la evacuación y por la exposición al humo, pero todos salieron vivos del avión. Luego llegó la devastadora noticia. Un miembro de la tripulación, que había estado expuesto al humo durante todo el descenso de emergencia, sucumbió a complicaciones por inhalación de humo el 30 de diciembre, una semana después del incidente. Fue la primera y única víctima mortal en la historia operativa del A220. Un trágico recordatorio de que ni siquiera los sistemas de seguridad más modernos pueden evitar todas las muertes.
La investigación reveló problemas con el equipo de protección respiratoria y planteó dudas sobre la penetración del humo en los modernos aviones compuestos, lo que llevó a revisar los procedimientos de emergencia y las normas de equipamiento en todo el sector. Una sola vida perdida, pero cientos salvadas. Un trágico recordatorio de lo delgada que puede ser la línea entre la seguridad y la catástrofe. Aún así, el siguiente avión demostraría lo lejos que hemos llegado, incluso cuando el fuego consume el cielo. Airbus A350, la colisión que debió haber sido una masacre. El 2 de enero de 2024 quedará grabado para siempre en la historia de la aviación como el día en que una catástrofe perfecta se transformó de alguna manera en un milagro imperfecto. En el aeropuerto Haneda de Tokio, uno de los centros de aviación más transitados del mundo, el vuelo 516 de Japan Airlines se encontraba en la aproximación final en un Airbus A350-900. El enorme avión de fuselaje ancho, con 367 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, 379 personas en total, aterrizó en la pista 34R, en lo que debería haber sido un aterrizaje rutinario. Pero algo salió catastróficamente mal. Un turbohélice Dash 8 de la Guardia Costera de Japón se encontraba en la misma pista, en un lugar donde no debería haber estado. El A350 chocó contra el avión más pequeño a gran velocidad. El impacto fue violento e inmediato. El Dash 8 quedó destruido y 5 de los 6 tripulantes a bordo murieron casi al instante. Pero, para el A350, la pesadilla no había hecho más que empezar. La colisión rompió los tanques de combustible y en cuestión de segundos, el avión quedó envuelto en llamas. Imagínense esto. Un enorme avión comercial, todavía circulando por la pista a gran velocidad, completamente en llamas. Las llamas eran visibles desde todos los ángulos, alimentadas por miles de litros de combustible que se derramaban de los tanques dañados. En el interior, 379 personas se enfrentaban a lo que debería haber sido una muerte segura. La cabina comenzó a llenarse de humo. El calor se irradiaba a través de las paredes y el avión seguía moviéndose, deslizándose por la pista como una enorme bola de fuego. Pero aquí es donde el diseño de vanguardia del Airbus A350 demostró su valía. La estructura del avión, compuesta en un 53% por materiales compuestos avanzados seleccionados específicamente por sus propiedades ignífugas, se mantuvo intacta el tiempo suficiente para llevar a cabo la evacuación. Estos materiales, a diferencia del aluminio tradicional, no se queman tan fácilmente y tardan más en fallar bajo calor extremo. Esto permitió ganar un tiempo precioso, 18 minutos para ser exactos. Los auxiliares de vuelo, entrenados precisamente para esta situación, dirigieron a los pasajeros hacia las salidas que funcionaban, ya que otras estaban bloqueadas por las llamas. Se desplegaron las rampas de evacuación, aunque algunas resultaron dañadas o quedaron inutilizadas por el fuego. Los pasajeros se apresuraron a atravesar el humo, algunos gateando, otros ayudando a quienes se habían quedado paralizados por el pánico. En el exterior, los equipos de emergencia luchaban contra el infierno, rociando espuma y agua, pero el fuego era tan intenso que ardería durante horas. Cuando se hizo el recuento final, el resultado fue casi increíble. Los 367 pasajeros y los 12 miembros de la tripulación habían escapado del avión en llamas. 17 personas sufrieron lesiones, en su mayoría leves, por inhalación de humo o golpes durante la evacuación frenética, pero todos los ocupantes del A350 estaban vivos. El avión quedó totalmente destruido, reducido a un esqueleto carbonizado, pero había cumplido su función: proteger a sus ocupantes el tiempo suficiente para que pudieran escapar. Este fue el primer accidente con pérdida total del fuselaje del A350, pero mantuvo su récord perfecto de 0 víctimas mortales entre los pasajeros en caso de accidente. El incidente provocó que se prestara una mayor atención a la prevención de incursiones en pista y a los protocolos de comunicación en los principales aeropuertos de todo el mundo, lo que demostró una vez más que cuando los aviones se diseñan, teniendo como principio fundamental la supervivencia, incluso los accidentes más terribles pueden terminar sin víctimas mortales entre los pasajeros. Cuando las llamas se disiparon, quedó claro, el A350 había logrado lo imposible. Sin embargo, esta no sería la última vez que un avión se enfrentaría al caos en pleno vuelo, ya que en una ocasión, un Boeing 717 tuvo que luchar contra un secuestrador a 20.000 pies de altura. Boeing
717. El intento de secuestro a 20.000 pies de altura. Nuestra última historia nos lleva de vuelta al 29 de mayo de 2003, a bordo del vuelo 1737 de Qantas Link, un Boeing 717 que realizaba lo que debería haber sido un vuelo rutinario de 45 minutos desde Melbourne a Launceston, Tasmania. El 717 acababa de estabilizarse a la altitud de crucero. Los pasajeros se acomodaban para el corto vuelo cuando se desató el caos en la cabina. Un pasajero llamado David Mark Robinson se levantó de repente, empuñando 2 estacas de madera afiladas como armas. Antes de que nadie pudiera reaccionar, lanzó un feroz ataque contra 2 auxiliares de vuelo, apuñalándolos repetidamente mientras se abría paso hacia la cabina. Su intención era clara: irrumpir en la cabina de mando, tomar el control del avión y estrellarlo. Era después del 11S, cuando la mera mención de una irrupción en la cabina de mando provocaba escalofríos a todo el mundo. Los auxiliares de vuelo heridos, sangrando pero negándose a rendirse, lucharon desesperadamente para impedir que Robinson alcanzara la puerta reforzada de la cabina. Los pasajeros se dieron cuenta de lo que estaba pasando. No se trataba solo de un individuo perturbado que estaba sufriendo una crisis nerviosa, sino de un intento de secuestro en toda regla con el claro objetivo de cometer un asesinato en masa y suicidarse. Varios pasajeros saltaron de sus asientos y se unieron a la lucha. Lo que siguió fue una lucha caótica y brutal a 20.000 pies de altura. Robinson luchó con la fuerza de alguien comprometido con su objetivo mortal, pero estaba en inferioridad numérica. Los pasajeros y la tripulación trabajaron juntos para reducirlo y, finalmente, lo inmovilizaron a pesar de su violenta resistencia. Los pilotos, alertados de la emergencia, dieron inmediatamente la vuelta al avión y se dirigieron de vuelta a Melbourne. Cuando el Boeing 717 aterrizó sano y salvo en el aeropuerto Tullamarine de Melbourne, la policía estaba esperando. 4 personas resultaron heridas en el ataque, 2 auxiliares de vuelo de gravedad y otras 2 con heridas leves. Pero, increíblemente, todas las personas a bordo sobrevivieron. El avión no sufrió ningún daño. Robinson fue posteriormente condenado y encarcelado por su intento de secuestro, pero este incidente dio lugar a importantes mejoras en la seguridad de Qantas y otras aerolíneas, como el refuerzo de las puertas de la cabina de pilotaje de toda la flota de Boeing 717 y la mejora de los procedimientos de seguridad. También se convirtió en un poderoso caso de estudio sobre la respuesta de los pasajeros y la tripulación ante amenazas durante el vuelo, demostrando que cuando las personas trabajan juntas, incluso el atacante más decidido puede ser detenido. El Boeing 717, a lo largo de esta terrible experiencia y de toda su historia de servicio, ha mantenido su récord perfecto de 0 víctimas mortales en más de 1,5 millones de salidas. Con esto llegamos al final de este video. Para ver más videos interesantes como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.